Imaginemos por un momento la siguiente situación. Piensa en un ancestro muy lejano de una familia antiquísima que deja un testamento sumamente específico. Vale, de esos documentos legales que son férreos, ¿no? Exacto, de esos que no tienen fisuras por ningún lado. La casa principal, las tierras fértiles, el mismísimo apellido de la familia, los títulos nobiliarios. Bueno, pues todo pasa al primogénito. Está escrito en piedra y ha funcionado exactamente así durante muchísimas generaciones. Claro. Es un sistema totalmente inamovible. Desde luego, es una lectura completamente inequívoca. O sea, cualquier juez que mire ese texto de forma literal no encontraría absolutamente ningún margen para el debate. Ninguno. Es el primogénito quien hereda el estatus y las propiedades. Fin de la discusión. Ya, pero entonces imagínate que siglos después de que se redactara ese testamento, de repente aparece el hermano menor. Y no viene solo, Viene preparado. Viene con un equipo de abogados brillantes, auténticos estrategas de la retórica. Y su estrategia es fascinante porque, no intentan decir que el testamento original es falso, no lo queman. No dicen que sea una falsificación ni nada de eso. Va. Lo que hacen es argumentar en plan, un momento. Cuando el documento dice casa principal, en realidad no se refiere a un edificio de ladrillos, se refiere a un estado mental, a algo puramente espiritual. Claro, le dan la vuelta por completo. Eso es. Y cuando menciona al primogénito, dicen que obviamente está haciendo referencia a la persona que tiene las mejores intenciones morales, que casualmente resulta que soy yo. ¡Qué barbaridad! Y de un plumazo, o sea, sin cambiar ni una sola coma del texto original, la herencia más grande de la historia cambia de manos. Es que es una obra maestra de redefinición de la realidad. Reconfiguras el marco legal entero. Totalmente. Porque mantienes el prestigio del documento antiguo, que al final es lo que te da autoridad, pero cambias por completo las reglas y los diccionarios que determinan cómo debe ser leído y cómo debe interpretarse. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a viajar casi 2000 años en el pasado para explorar una de las ideas más influyentes, complejas y polémicas de toda la teología y la historia occidental. Un tema denso, sí. Muy denso. Estamos hablando de la teología del reemplazo, también conocida en círculos académicos como supersesionismo. Y la premisa, volviendo a nuestro ejemplo del testamento, es básicamente esta: la creencia de que la Iglesia cristiana sustituyó definitivamente a Israel en el plan maestro de Dios. Que, es un término que puede sonar puramente a libro de texto de teología antiguo. Sí, a clase de universidad. Exacto. Pero sus implicaciones prácticas han moldeado literalmente el mapa de Europa y del mundo entero. Ya te digo. Y para entender cómo se construyó semejante edificio intelectual, hoy tenemos sobre la mesa textos históricos y análisis teológicos que desmenuzan el pensamiento de 5 figuras, 5 hombres que fueron absolutos pilares. Los pesos pesados. Los pesos pesados, sí. Hablamos de los llamados padres de la Iglesia: Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona. Vale, vamos a desgranar esto, porque nuestra misión hoy es rastrear cómo se forjó esta doctrina, porque esto no fue un milagro que apareció de la noche a la mañana. No, para nada. Fue un proceso de siglos. Fue lento, deliberado, paso a paso. Y el debate central que subyace en todos estos textos, y que vamos a intentar desentrañar hoy para quienes nos escuchan, es el siguiente. A ver. ¿Fue esta teología una necesidad vital? O sea, una simple cuestión de pura supervivencia para que la Iglesia primitiva forjara su propia identidad en un entorno hostil? ¿O estamos ante una desviación radical, calculada y totalmente deliberada de sus propias raíces originales? Es la gran pregunta. Y para abordar ese debate tenemos que situarnos ineludiblemente en el Imperio Romano del siglo II. Fundamental el contexto. Entender el clima es vital porque las ideas no nacen en el vacío. En ese momento tenemos a una iglesia cristiana que sí está creciendo, pero que sufre una crisis de identidad masiva. Claro, no sabían muy bien dónde encajaban. Exactamente. En sus inicios, el cristianismo era visto por casi todo el mundo, incluido el mismísimo Imperio Romano, como una simple rama o una sectilla dentro del judaísmo. A mí, para visualizar la situación de esta iglesia primitiva, me gusta pensar en el ecosistema empresarial moderno. A ver, cuéntame. Piensa en una startup que acaba de nacer como un pequeño proyecto dentro de una corporación gigante, una empresa matriz, tradicional y antiquísima.
Vale, me sitúo. Al principio, la startup utiliza los recursos, el prestigio, las oficinas y hasta el nombre de la empresa matriz para conseguir reuniones. Se benefician totalmente del paraguas legal de los mayores. Se aprovechan de la infraestructura, claro. Eso es. Pero llega un punto en el que para poder sobrevivir de forma independiente, para atraer a sus propios inversores y sobre todo para no ser aplastada o reabsorbida, tiene que separarse de forma muy agresiva. Tienen que romper lazos. Tienen que salir al mercado y decir, oye, no, somos una filial. Nosotros somos la verdadera visión original de la empresa. La empresa matriz se ha desviado y se ha quedado totalmente obsoleta. Ostras, pues la analogía encaja a la perfección con el panorama de ese siglo II. Porque la Iglesia necesitaba esa separación desesperadamente y por motivos muy prácticos, sociales y políticos. Se jugaban la vida, literalmente. Totalmente. Roma respetaba lo antiguo, pero sospechaba profundamente de las religiones nuevas. Si los cristianos eran solo un grupo nuevo, recién inventado, corrían muchísimo peligro. Claro, necesitaban el sello de antigüedad. Exacto. Necesitaban reclamar la antigüedad del judaísmo, pero al mismo tiempo desvinculándose de los judíos, que en ese preciso momento histórico tenían relaciones muy tensas y rebeliones constantes contra Roma. Era peligroso que los asociaran con ellos en ese momento. Muy peligroso. Y justo en ese escenario de tensión extrema aparece nuestro primer protagonista, Justino Mártir. Que Justino, por lo que leo en sus textos, no era un tipo que se anduviera por las ramas precisamente. No, en absoluto. Él es quien traza esa primera línea gruesa en la arena y lanza una declaración que en su época fue revolucionaria. Él afirma directamente que los cristianos eran el verdadero Israel espiritual. Madre mía, es una frase potente. Justino rompe todos los esquemas previos con esa afirmación. Él argumenta que las promesas divinas, las bendiciones, el pacto con Dios, todo eso ya no dependía de un linaje de sangre, ni de una herencia biológica o genética. Ni de, prácticas físicas, ¿no? Eso es. Pertenecían de forma exclusiva a quienes seguían al Mesías. Básicamente desvincula la herencia del ADN y la asocia a la creencia. A ver, párate a pensarlo un momento. Desde el punto de vista táctico, para el startup, es brillante para la supervivencia. Sí, le salva la vida. Desde el punto de vista histórico, es un movimiento agresivísimo. Estás diciendo que el linaje físico, que había sido el requisito indispensable durante milenios, de repente no tiene ningún valor. Lo anulas por completo. Si yo me pongo en la piel de un judío del siglo II escuchando a Justino, la sensación no es la de un acuerdo amistoso. Es la de un robo de identidad descarado. Estás secuestrando la marca de la empresa matriz. Y esa es precisamente la gran tensión del momento. Porque, por un lado, la Iglesia necesitaba articular quiénes eran y, sobre todo, por qué existían si el pueblo original no había aceptado su mensaje de forma masiva. Claro, tenían que justificar eso. Necesitaban una respuesta urgente a la pregunta de, oye, si vuestro Mesías es el elegido, ¿por qué su propio pueblo no le hace caso? Y la respuesta de Justino es, pues porque nosotros somos el verdadero pueblo ahora. Exactamente. Pero claro, afirmar esto dejaba un enorme cabo suelto a nivel interpretativo. Porque si dices que eres el nuevo heredero, tienes que demostrar que los textos antiguos te dan la razón a ti. Claro, no puedes decirlo y ya está. Tienes que basarte en los papeles. Tienes que probar que los textos te apoyan a ti y no a los herederos biológicos. Y es aquí, fíjate, donde el startup decide usar los propios manuales internos de la empresa matriz contra ellos mismos. Porque si Justino plantó la bandera del verdadero Israel, el que realmente empezó a construir los muros legales y teológicos de esta nueva identidad fue Tertuliano. Lo fascinante aquí es el método que usa Tertuliano, porque en su obra Adversus Judaeos, él no se inventa una mitología nueva desde cero, sacada de la manga. Habría sido más fácil, pero menos creíble. Claro. Lo que hace es tomar una narrativa bíblica profundamente arraigada, una historia que ambos grupos conocían absolutamente de memoria, la historia de los hermanos Jacob y Esaú en el libro del Génesis. La clásica historia del primogénito Esaú y el hermano menor astuto Jacob. Efectivamente. Tertuliano toma esta historia y le da un giro teológico monumental. Él argumenta que el relato no es solo un hecho histórico del pasado sobre, una familia disfuncional en el desierto. Una anécdota familiar sin más. Exacto. Dice que no, que es una profecía codificada. Esaú, el hermano mayor que nace primero pero que pierde su primogenitura por no saber valorarla, representa a Israel.
Ostras. Y Jacob, el hermano menor que acaba recibiendo la bendición del padre mediante astucia, representa a la Iglesia. Convierte lo que era una narración sobre una familia en un veredicto inamovible sobre el presente y el futuro. Es alucinante. Argumenta que el hermano mayor está destinado por mandato divino a servir al menor. Es que es una jugada maestra a nivel de retórica, las cosas como son. Tienes que reconocer la absoluta audacia intelectual de esta maniobra. Totalmente. Coger una genealogía antigua y transformarla en un arma teológica de destrucción masiva, por así decirlo. Y funcionó porque les proporcionaba una justificación interna impecable. Les daba toda la legitimidad. Ya no era una secta quejándose de que no los querían. Era un plan divino escrito en sus propios textos sagrados, desde el principio de los tiempos. Y legitimaba su posición de superioridad, claro. Al usar los propios textos sagrados de la comunidad judía para justificar su desplazamiento, Tertuliano estaba sentando las bases de una desposesión teológica completa. Pero espera, porque leyendo todo esto, aquí encuentro un agujero de guión gigantesco en la estrategia de Tertuliano. A ver, dime. Es una historia muy bonita, lo de Jacob y Esaú, pero si tú vas a los textos antiguos, a los rollos originales, las promesas de las que hablan son extremadamente literales. Sí, muy físicas. Hablan de tierras físicas, fronteras geográficas delimitadas ahí en el Medio Oriente, descendencias que se multiplican como las estrellas, leyes súper específicas sobre cosechas, dietas, ganadería. El día a día material, sí. Entonces, si la Iglesia ahora dice ser la dueña legítima de esas promesas, ¿cómo explican que no tienen esa tierra física ni cumplen esas leyes literales? Claro. O sea, si el testamento dice que heredas una granja física en Galilea, no puedes decir simplemente ahora soy el dueño si vives de alquiler en un piso en Roma. Pues acabas de identificar el gran problema hermenéutico del siglo III, es que si sigues leyendo las escrituras de forma literal, la teología del reemplazo se desmorona rápidamente bajo su propio peso. Se cae a pedazos. Se cae, y es por eso que pasamos a la siguiente fase crucial en esta historia, que es una revolución total en la ciencia de la interpretación de los textos. El artífice de esta revolución fue Orígenes de Alejandría. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Orígenes es el genio absoluto, es el arquitecto de la alegoría. Él llega justo para tapar ese agujero de guión del que hablábamos. Totalmente. Piensa que Orígenes vivía en Alejandría, que era un hervidero intelectual y filosófico increíble, donde las corrientes de pensamiento griegas estaban en pleno apogeo. Era el centro del conocimiento. Y los filósofos griegos ya llevaban tiempo usando la interpretación alegórica para leer a Homero, por ejemplo. Cuando las historias de los dioses griegos parecían demasiado inmorales o demasiado literales, decían, no, esto es una alegoría sobre el equilibrio del cosmos. Claro, lo suavizaban. Exacto. Pues Orígenes toma esa misma herramienta filosófica helenística y la aplica directamente a los textos hebreos. Como un abogado brillante encontrando la cláusula salvadora en la letra pequeña del testamento. Tal cual. Él dictamina que quedarse en la lectura literal, en lo puramente físico, es quedarse en la superficie de la mente de Dios. ¿Que hay que ir más allá? Según Orígenes, la tierra prometida física era solo una sombra temporal de la verdadera promesa. La tierra prometida real es un estado espiritual superior, o el reino de los cielos, o incluso la propia Iglesia, esparcida por el mundo. O sea, al espiritualizar la geografía, la genética y las promesas territoriales, vacía por completo el contenido original de sus destinatarios históricos y se lo traspasa íntegramente al nuevo grupo. Exactamente. Se apropian del significado. Volvemos al ejemplo del inicio. El documento dice casa, y Orígenes decreta, usando todo su enorme prestigio intelectual, que casa significa paz interior. Ya. Y con eso lo cambian todo. Claro. Y al espiritualizarlo todo, los herederos originales se quedan sin nada tangible. Legal y teológicamente sus posesiones acaban de ser expropiadas a través de la filología, a través del lenguaje. Es muy fuerte si lo piensas. Pero esto nos devuelve al centro de nuestro debate inicial, cuando analizamos a Orígenes introduciendo esta alegoría. ¿Qué estamos viendo realmente? Esa es la clave. Porque, oye, la Iglesia ya era multicultural y necesitaba universalizar un texto que era muy tribal, o fue una herramienta diseñada a medida, con alevosía, para borrar de la narrativa a los judíos y poner a la Iglesia en el centro del escenario cósmico. Pues a ver, hay argumentos muy fuertes en ambas direcciones en este debate. Si lo analizamos como una evolución natural, podemos ver que la Iglesia cristiana se estaba expandiendo rápidamente por todo el Imperio Romano.
Sí, estaban creciendo muchísimo. Estaban acogiendo a griegos, a romanos, a celtas, y claro, un mensaje anclado estrictamente en leyes dietéticas superlocales del Medio Oriente y en un pedazo de tierra específico, pues no iba a resonar en la mente de un filósofo en Roma o de un comerciante en Hispania. No tenía sentido para ellos. La alegoría de Orígenes permitió universalizar ese mensaje. Transformó una historia local en una filosofía universal del espíritu. Fíjate, te compro ese argumento hasta cierto punto. Es verdad que hace falta adaptar el mensaje si quieres crecer. Pero hay un problema enorme con esa supuesta evolución natural pacífica. Sí, la asimetría, ¿no? Exacto, que es un sistema de interpretación sumamente conveniente y súper selectivo. Porque, por lo que veo en sus escritos, cuando el texto antiguo promete bendiciones, poder y salvación, de repente es súper alegórico y se aplica a la iglesia cristiana. Claro, ahí sí. Pero cuando el texto antiguo lanza maldiciones, castigos o habla de la ira de Dios por la desobediencia, curiosamente eso sí se interpreta de forma literal y se le aplica de forma exclusiva al pueblo judío histórico. Es un mecanismo totalmente asimétrico. Y tienes toda la razón en señalarlo porque actúa como un borrador mágico. Te permite reclamar todo el patrimonio positivo, todas las luces, mientras le dejas todas las deudas, las sombras y las advertencias a los destinatarios originales. O sea, yo me quedo con el oro y con el título de propiedad de la casa, pero las multas y la hipoteca te las quedas tú. Y encima te digo que es la voluntad divina. Es una maniobra implacable. Implacable, sí. Pero hay que recordar un detalle fundamental de contexto aquí. Mientras Justino, Tertuliano y Orígenes escribían todo esto en los siglos II y III, la Iglesia cristiana seguía siendo, a efectos prácticos, una comunidad muy marginada. No tenían poder. Eran esporádicamente perseguidos y no tenían poder real. Eran debates teológicos muy intensos, gimnasia intelectual de primer nivel, sí, pero sin el respaldo del Estado. No podían imponer estas lecturas a la fuerza a nadie. Y eso lo cambia absolutamente todo. Porque las ideas concebidas por minorías en los márgenes, por mucha audacia y agresividad de retórica que tengan en sus textos, adquieren un peso infinitamente más destructivo cuando, de repente, ¡pum!, se respaldan con el monopolio de la violencia y el presupuesto gigante de un imperio. Exacto. Cuando entra el Estado en juego. Porque damos un salto temporal y un salto cualitativo brutal al siglo IV. La Iglesia experimenta el giro de guión más drástico de toda la historia de Occidente. El emperador Constantino se convierte y muy poco después el cristianismo pasa de ser una secta que, se escondía en catacumbas, a ser la religión oficial. La religión oficial, dominante y exclusiva del Imperio Romano. ¿El cambio de paradigma total? Si correctamos esto con el panorama general, si unimos este nuevo poder imperial inmenso con las ideas teológicas previas que hemos visto, vemos una mutación casi inmediata. El estatus político altera la teología de arriba a abajo. Claro, ya no son los oprimidos. Ya no necesitan argumentar desde una posición de debilidad para justificar que, por favor, tienen derecho a existir. Ahora son ellos los que redactan las leyes. Y en este ambiente triunfalista, casi arrogante, surge la figura de Juan Crisóstomo. Crisóstomo es... digamos que la sutileza no era lo suyo para nada. En absoluto, era conocido históricamente como el Boca de Oro, por su increíble habilidad oratoria. Un orador brillante, pero con una postura verdaderamente implacable hacia el judaísmo. Iba a degüello. Con todo el poder del imperio a sus espaldas, la retórica se endurece muchísimo. Crisóstomo da un paso más allá del simple reemplazo espiritual de Orígenes. Sí, lo lleva al terreno físico. Él sugiere que la vulnerabilidad física de los judíos, la pérdida de Jerusalén tras las revueltas contra Roma, su dispersión, él dice que todo eso no eran meros accidentes históricos o desgracias geopolíticas normales. ¿Y qué decía que eran? Argumenta que era una prueba visible, una evidencia tangible del juicio perpetuo y constante de Dios sobre ellos por no haber reconocido a la nueva Iglesia. O sea, pasa de la gimnasia alegórica a la condena fáctica pura y dura. Orígenes decían, nosotros tenemos la bendición espiritual, qué bien. Pero Crisóstomo directamente dice, y vuestro sufrimiento físico actual es la prueba evidente de que Dios os odia y nos prefiere a nosotros. Exactamente. La teología se convierte literalmente en un arma arrojadiza. Pero claro, esta agresividad retórica de Crisóstomo crea un problema lógico súper profundo dentro del nuevo imperio cristiano. Un problema práctico. Un problema que necesitaba una solución filosófica definitiva y urgente. A ver, creo que veo por dónde vas.
Si la Iglesia ha reemplazado totalmente a Israel, si son el nuevo y único recipiente de la gracia divina, y si Crisóstomo tiene razón en que Dios está juzgando activamente al pueblo original, Porque siguen ahí. exacto, lógicamente, si el reemplazo es del 100% y el Imperio Romano ahora es cristiano y tiene todo el poder militar del mundo, el grupo reemplazado debería asimilarse por completo o, bueno, ser erradicado. Claro, dejar de existir. La mera existencia continuada de comunidades judías vibrantes y testarudas dentro de un imperio que clama a los cuatro vientos, haberlo sustituido teológicamente, es una anomalía insoportable. Es un fallo en Matrix. Es un fallo en Matrix total. Y esa es exactamente la crisis lógica a la que se enfrenta el cristianismo en ese preciso momento. Si los hemos sustituido y Dios nos prefiere, ¿por qué narices no desaparecen de la historia? Ya, no encajaba. Y el encargado de proporcionar la respuesta a esto, el golpe final que estructuró esta idea para los siguientes 15 siglos en Europa, fue Agustín de Hipona, probablemente la mente más sistemática e influyente de toda la cristiandad occidental. ¿Y cómo solucionó Agustín este problema de existencia? Porque fácil no era. Pues Agustín desarrolló y consolidó lo que conocemos históricamente como la doctrina del testigo. Fue una pirueta teológica muy oscura, pero tremendamente efectiva. A ver, Agustín estipuló que el pueblo judío efectivamente no debía ser aniquilado físicamente. Argumentó que su supervivencia continua era de hecho parte del plan maestro de Dios. o sea, les daba una función. Debían seguir existiendo, sí, pero con un propósito singular y profundamente humillante. Debían existir únicamente como un recordatorio viviente para el resto del mundo de las gravísimas consecuencias que tiene rechazar la verdad cristiana. Qué fuerte. Además, decía que, como ellos preservaban cuidadosamente los textos antiguos en hebreo original, servían como una especie de bibliotecarios ciegos. ¿Bibliotecarios ciegos? ¿Qué concepto? Custodiaban los libros que, según Agustín, profetizaban la grandeza de la Iglesia, aunque ellos mismos, en su ceguera, fueran incapaces de entenderlos. Es decir, básicamente los transformó en una especie de museo viviente. Un museo viviente de la derrota. Exactamente eso. Con la doctrina del testigo de Agustín, la sustitución teológica no solo se completa al 100%, sino que justifica perfectamente el statu quo social del momento. El judío se convierte en una figura necesaria, pero solo en su miseria. Si nos detenemos un segundo a pensar en la profundidad psicológica de esta doctrina, es que es escalofriante, de verdad. Da mucho que pensar, sí. Agustín coge a un pueblo entero, con sus familias, sus mercados, su rica cultura milenaria, sus debates internos, su día a día, y los vacía de toda humanidad. Les quita el alma, por así decirlo. Los despoja de cualquier rol activo o de agencia propia en el desarrollo de la historia mundial. Ya no son protagonistas de su propio destino, a los ojos de Europa. Son solo una advertencia andante. Un símbolo. Una figura retórica de carne y hueso que se mantiene ahí, marginada, simplemente para que la mayoría dominante se sienta validada cada vez que los mira. Estás describiendo a la perfección el núcleo duro de la deshumanización filosófica, cuando la teología del Estado reduce a todo un grupo demográfico a ser meramente un símbolo, una lección objetiva para el beneficio exclusivo del grupo que está en el poder. Estás sentando las bases de algo terrible. Estás vertiendo los cimientos de hormigón arramado para siglos de guetos, de marginación sistemática y de leyes puramente discriminatorias. La teología de Agustín dictó de forma directa la política de los reyes medievales durante siglos. Es brutal ver cómo los ladrillos de esta estructura encajan uno a uno si lo repasamos. Justino Mártir dio el primer paso y reclamó el nombre y la marca de la empresa. Sí. Tertuliano usó la propia historia interna de la empresa para justificar que, bueno, el hermano menor debía heredar las llaves por derecho divino. Exacto. Luego, Orígenes. Luego Orígenes reescribió las cláusulas legales y los diccionarios con su alegoría para que el traspaso de bienes fuera a prueba de cualquier demanda. Crisóstomo, respaldado por el Estado, declaró la bancarrota moral de los dueños originales. Frente a todo el imperio. Y finalmente llega Agustín y los contrata forzosamente para quedarse en la puerta del edificio corporativo, rotos y empobrecidos, simplemente para que todo el que entrara viera lo que pasa si no acatas las órdenes de la nueva gerencia. Es un resumen muy crudo, sin duda, pero la progresión lógica que acabas de trazar es totalmente innegable.
La teología del reemplazo no fue un simple accidente histórico, no fue un tropiezo de traducción en un monasterio perdido. No fue casualidad. Fue una arquitectura monumental, construida piedra a piedra durante varios siglos por algunas de las mentes más brillantes de su época. Y respondía a esa necesidad imperiosa. A esa tensión constante de la que hablábamos al principio, la inmensa necesidad de autoafirmación identitaria de una religión nueva, que estaba chocando frontalmente contra el enorme peligro moral de la desviación y de la apropiación cultural de sus raíces. Y esto, inevitablemente, nos lleva a la pregunta clave para todos los que nos están escuchando ahora mismo. Porque alguno pensará, ¿por qué demonios importa todo este denso viaje histórico en nuestro presente? Ya, a la gente le cuesta conectar el pasado con el hoy. Claro, alguien podría estar en el coche o en el gimnasio pensando, a ver, estos son debates fascinantes sobre teólogos barbudos de hace casi 2000 años debatiendo en latín o en griego antiguo. ¿Qué impacto real tiene esto en el mundo moderno? Pues tiene un impacto absoluto y muy tangible, porque todo este proceso histórico que hemos analizado destapa el inmenso y, francamente, aterrador poder que tiene la hermenéutica. El poder de la palabra. El poder que tiene la forma en la que decidimos leer e interpretar un texto. Estos 5 eruditos de la antigüedad no estaban simplemente escribiendo reflexiones filosóficas abstractas para pasar el rato o entretenerse en sus estudios. Estaban haciendo política con mayúsculas. Con sus plumas, estaban alterando la cosmovisión completa y el subconsciente colectivo de todo Occidente para los siguientes 1500 años. Moldearon las fronteras de Europa. O sea, al redefinir los textos, definieron las estructuras de poder reales. Completamente. Definieron quién estaba dentro del círculo de la humanidad plena, quién importaba, y quién estaba afuera. Determinaron quién tenía derechos divinos respaldados por el Estado y quién era, pues eso, simplemente un testimonio viviente y castigado para dar ejemplo a los demás. Y eso, ojo, se tradujo en leyes civiles reales que afectaban a personas reales. La consolidación de esta teología del reemplazo determinó dónde podía vivir un judío en la Edad Media, qué oficios específicos podía ejercer, cuándo se le expulsaba de un país entero de la noche a la mañana o incluso qué ropa debía llevar por la calle. Fíjate hasta qué punto llega. La forma en que leemos e interpretamos un texto fundacional dictamina de forma inexorable cómo tratamos a las personas de carne y hueso en la vida real. Cultural, institucional y legal para decidir que, de repente, por arte de magia, la palabra casa ya no significa un edificio físico, sino que significa estado mental. ¿Tienes el control total? Tienes el poder absoluto de dejar a una persona en la calle, despojada de todo, y lo que es muchísimo peor, irte a dormir súper tranquilo creyendo que estás haciendo exactamente lo correcto y que estás cumpliendo la ley a la perfección. Es que esto plantea una última pregunta, una reflexión que creo va mucho más allá de la teología antigua y que aterriza de lleno en nuestra realidad contemporánea, en nuestro día a día. A ver, cuéntanos. Hemos analizado paso a paso cómo un simple cambio metodológico en la forma de leer un texto, esa famosa transición de orígenes de lo literal a lo alegórico, sumado al inmenso poder del Estado que introdujo Agustín, bueno, pues cómo todo eso pudo redefinir la identidad de una civilización entera y justificar el trato hacia un grupo específico durante milenio y medio. Sí, una simple reinterpretación lo cambió absolutamente todo. Así que la pregunta vital que todos debemos hacernos al observar nuestra sociedad hoy en día es la siguiente. ¿Qué textos fundamentales, qué constituciones, qué derechos básicos o narrativas históricas se están, digamos, reinterpretando hoy en día bajo nuevos prismas hermenéuticos? Ostras, es una gran pregunta. ¿Qué grupos demográficos podrían estar siendo despojados de su rol activo sin que apenas nos demos cuenta? Todo bajo la justificación de una nueva y mejor lectura de la realidad. Madre mía, es para darle muchísimas vueltas si lo pensamos bien. Al final, la historia nunca es solo una colección de fechas muertas o polvo en un archivo. Es un manual de instrucciones increíblemente detallado sobre cómo se construye, se legitima y se deconstruye el poder a través de las palabras que elegimos para definir el mundo. Así es. Y entender esas herramientas, arrojar luz sobre cómo funcionan, es seguramente la única forma de no ser manipulado por ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.